Buenas tardes, mi grupo está conformado por Ana Muñoz, Ania Chávez, Yael Vega y mi persona Reina Cortés. Y en esta ocasión les presentaremos una línea de tiempo de la historia latinoamericana, donde abarcaremos distintos periodos desde las civilizaciones precolombinas mesoamericanas, civilizaciones precolombinas andinas, periodo colonial, siglo XX y modernismo. Entre estos, sus diferentes culturas y distintas obras que representan cada una de ellas. Los olmecas fueron las primeras civilizaciones precolombinas mesoamericanas, el cual se originaron desde el año 1500 a 100 antes de la era común. Como podemos observar acá en la imagen, se seleccionó una de las obras más importantes de esta civilización, como es la escultura de las cabezas colosales, el cual se dicen que aproximadamente fueron construidas por los olmecas en el año 900 a 700 antes de la era común, en el periodo preclásico. Esta importante obra se puede encontrar en la zona arqueológica La Venta, en el Estado de México. Esta civilización olmeca se asentaron en el Golfo de México, donde empezaron a desarrollar diferentes técnicas entre piedra, madera, hule y principalmente la agricultura como parte de supervivencia para su desarrollo. Esta obra se seleccionó para darle homenaje a tan importante civilización olmeca. Esta civilización asimismo también nos deja grandes aportes a nuestra cultura y a otras culturas venideras, como es la escritura, la agricultura, y también fabricaron el primer calendario, el cual después fue diseñado por los mayas y los aztecas. La civilización Teotihuacán aparecieron en territorio mexicano en el año 150 a la 850 antes de la era común. Como podemos observar en la imagen, los teotihuacanos se caracterizaban por construir enormes pirámides. Entre la más importante es la pirámide del Sol, el cual fue construida por los teotihuacanos en el año 100 a la 450 en la era común, en el periodo preclásico. Esta enorme pirámide la podemos encontrar en la parte oriental de la Calzada de los Muertos, en territorio mexicano, donde también se pueden encontrar muchas más construcciones importantes de esta civilización. Este territorio fue considerado o llamado Ciudad de los Dioses. Los teotihuacanes dejaron grandes aportes a otras culturas venideras o civilizaciones. Entre la más importante es un material llamado obsidiana, el cual es un material de cristal volcánico. Es como una roca de color verde que era usada por los teotihuacanos para hacer diferentes herramientas, como vasijas o máscaras. También se especializaban en la pintura, entre otras más. La cultura maya se desarrolló en el año 250 a 900 en la era común. Como se puede observar en esta imagen, se observa un monumento, el cual fue uno de los más importantes de la cultura maya, el cual fue llamado el Templo del Gran Jaguar, construido por la civilización maya en el año 700 a la 750 en la era común, en el periodo clásico tardío. Esta hermosa obra de arte
del templo del Gran Jaguar lo podemos encontrar en Tikal, Guatemala. Esta civilización maya también se caracterizó por dejar grandes aportes a otras civilizaciones. La cultura azteca se estableció en territorio mexicano en el año 1325 a 1521. Esta civilización azteca contaba con una valiosa obra de arte, como es el calendario azteca o piedra de sol, el cual fue confeccionado en el año 1250 a 1519 después de Cristo, en el periodo posclásico. Esta hermosa obra de arte la podemos encontrar en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Se dice que esta obra de arte fue una de las más importantes de la civilización azteca porque era la que les ayudaba a señalar las fechas más importantes para la celebración de sus dioses, en el cual tiene forma de círculo y en el centro se puede observar un rostro humano y dos animales, como es la culebra, la que se puede observar ahí. Esta cultura dejó también grandes aportes, como es la astrología, la agricultura y la cerámica. La cultura chavín, denominada la cultura matriz de la civilización andina por el primer arqueólogo en el sitio, Julio César Tello. La cultura chavín aumentó en poder debido a su religión y a la influencia de los cultos. Esta cultura se representaba mediante la orfebrería, con algunas especies de animales. En este caso se destacan las serpientes. En esta imagen se observa un adorno para la nariz elaborado con oro martillado y cortado, con una peculiar apariencia representando un estilo de cabezas de serpiente. Este objeto fue utilizado por algún tipo de jefe o persona que pertenecía a un estatus social alto. Al llevarlo consigo daba a entender autoridad e imponía su religión. La cultura chavín se caracteriza por sus tallados tan originales y difíciles de leer. La diferencia entre las dos cabezas, una con aros y la otra sin ellos, son puntos curiosos. Y sus caras, que dan una impresión de sonrisa, son muy característicos de esta cultura. Paracas, esta cultura se caracterizaba por su confección de textiles, con sus diferentes tonalidades de color, elaborados con pigmentos naturales y también detallados con bordados y pinturas. Para ellos consideraban este tipo de textil como un medio para compartir la tradición y las creencias religiosas. Y como en toda población, esta también se clasificaba por las clases sociales. Seleccioné esta pieza ya que es importante mencionar la confección de sus singulares colores y su calidad, el cual su objetivo era que duraran mucho tiempo por el tipo de uso que se les daba. Este tipo de manto era utilizado para ceremonias fúnebres. La textilería de esta cultura se consideraba como los más finos y su uso dependía de las clases sociales. La cultura nazca, que data de la era común, es principalmente conocida por sus famosas líneas, pero también tuvieron una tradición elaborada de textilería y cerámicas. La textilería nazca es heredado de la cultura Paracas, de ahí el nombre textil de Paracas al manto que observamos. Sin embargo, su estilo de bordado detallado alrededor del manto lo identifica como nazca y probablemente de una época en que vivieron de forma contemporánea estas dos culturas. Entre estos detalles que tiene, se observa la agricultura, lo cual
era su ocupación en aquellos tiempos. Otra característica es la demostración de la flora y la fauna en el borde junto a las figuras que rodean al manto. Las figuras son interpretadas como una imitación hacia los dioses. Es la razón de los disfraces que le da un aspecto diferente y original. Los incas eran uno entre muchos pequeños reinos que competían en la región altiplano peruano antes de consolidar su poder. Los yupanas, cuyo significado es contar, consiste en piedras o madera tallada y pulida. Se da la hipótesis de que este objeto fue una especie de tablero utilizado para juegos, o también como un objeto para contar, pero también se da una segunda hipótesis en que consistía en un tipo de modelo de edificio de aquellos tiempos, el cual podría tener lógica por sus arquitecturas que tienen similitudes en sus formas. Son objetos muy detallados que llaman la atención por su división entre sí mismas, para la facilidad de la forma en que hacían los cálculos, conteos o los juegos que realizaban con ayuda de este tipo de tableros. En la época colonial podemos encontrar la obra con el nombre La Epifanía, creada por José Juárez. Esta obra actualmente está en el Museo Nacional de Arte INBA Transferencia 2000 en México. En la obra se hace una intención naturalista de las personas con el cabello, barba, arrugas, piel y ricas texturas. También podemos observar el rostro de la Virgen ovalado, sus cejas dibujadas que apenas se paran con una vieja tradición hispano-flamenca. Los colores que utilizó Juárez en el nacimiento de la Virgen son los tradicionales, así como el de San José, perdido en las sombras. En Juárez, este uso se relaciona siempre en las texturas, las líneas largas, profundas del manto del Melchor, remite inmediatamente al pasado damesco. La obra del Martirio de San Lorenzo está realizada en el siglo XVII por el autor José Juárez. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Arte INBA Transferencia 2000, ex Pinacoteca Virreinal de San Diego en México. Y en esta obra se puede observar la figura de San Lorenzo desnudo sobre una parrilla plenamente iluminado con la luz sobrenatural que viene del cielo. La cantidad de fuego alza brillante y agresivo por debajo de la parrilla. En el cuadro hacia arriba se observan los ángeles músicos que tocan instrumentos musicales. Cantan, después son semicírculo. Abren el cielo a la esperanza de mártir. Dentro del arte del siglo XIX tenemos al republicanismo, el cual se basa por los temas o estilos que obtenían de Europa y adaptaban en Latinoamérica. Como ejemplo de este tenemos esta obra hecha por Edward Warehouse en 1845, la cual fue pintada sobre óleo con acuarelas y es llamada El Champán de Magdalena. Esta se encuentra actualmente en la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá, Colombia. Para el arte en el nacionalismo tenemos como ejemplo esta obra en la cual se ven a los personajes llevando estas cargas de flores de cempasúchil para las celebraciones del 2 de noviembre o el Día de los Muertos. Esta obra representa el nacionalismo al momento de ver los objetos que se usan para simbolizar la cultura de este lugar, ¿no? Esta obra fue realizada en 1913 y está dentro de la colección Una ventana al arte mexicano en el Museo Nacional del Arte en
y Ciudad de México. Esta fue hecha por Saturnio Herrán y fue llamada La Ofrenda. Como parte del indigenismo tenemos esta obra del mismo artista Saturnio Herrán llamada La Cuatliche, hecha en 1914. Esta representa como un rescate hacia las técnicas de escultura y pintura de los indígenas o propia de ellos. Esta obra se encuentra dentro de la colección de nuestros dioses. Luego podemos ver esta obra, la cual representa el costumbrismo al mostrarnos una escena de la vida cotidiana de estas dos personas. Esta obra fue hecha por Carmelo Fernández y es llamada Un arriero y una tejedora. Esta fue hecha dentro de los años de 1850 o 1851 y actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Bogotá, Colombia. Frida Kahlo en el año 1942 creó un autorretrato llamado Con chango y loro. Actualmente esta obra está en el Museo de Malva en México, y en esta obra ella quiso expresar la importancia de los animales. A ella le encantaban las mascotas. Además, en su mirada se puede observar la intimidante mirada que tiene con el espectador. Sus cejas unidas, que son realmente significativas en ella, las mejillas sonrosadas, son rasgos del artista que la han hecho muy popular. Esta obra es hecha en el periodo del realismo y está realizada con la técnica en óleo. En el año 1948, Carmelo Ardenkin realiza una obra sin título que actualmente está expuesta en el Museo de Malva en México. Él expresa un marco irregular, la tela, su forma es activa, su borde es activo, y tiene en común que la textura es como si utilizara plástico. Además, realizaron formas con el marco estructurado. Con base en la experiencia de la investigación realizada sobre las diferentes obras de arte desde la época precolombina hasta la modernidad, se puede distinguir la importancia de seguir reviviendo los sentimientos de los autores que expresaban en ese importante arte. Es significativo que este movimiento permanezca por mucho más tiempo para seguir reviviendo los sentimientos. Muchas gracias por su importante atención. Les vamos a compartir una frase creada por Andy Warhol que dice: el arte es lo que va a salir. Es importante seguir reviviendo todos los sentimientos que tienes y expresarlos al mundo sin temor a nada.